Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Les habla su hermana Mariela por aquí en el nombre de Jesús. Vamos a estar hoy leyendo una historia, hermano, que está en la escritura maravillosa de la palabra de Dios, que es la profecía más segura que el Señor nos está hablando. Son historias bíblicas que edifican nuestras almas, amén. Y hoy vamos a estar viendo tal vez algo que usted se ha estado preguntando durante mucho tiempo. ¿Dios le habla a los hechiceros? ¿Dios le habla a los adivinos? ¿Dios le habla a los brujos? ¿O le habla al diablo solamente? Gloria al nombre de Jesús. Oremos para que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, para conocer, para saber, como tú dices, preguntadme acerca de la obra de mis manos, acerca de lo porvenir. Oh, gracias te damos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú nos enseñarías cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Las encontramos, Señor, en tu palabra. Cuánta sabiduría, Señor, hay en tus palabras, cuántas cosas, cuántos misterios, cuántos secretos, Señor, tienes tú y nos enseñas a nosotros, tus hijos, Padre. Estas enseñanzas en tu escritura, en tu palabra. Perdona mis pecados, lávame y límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Y regálanos, Padre, en esta hora el poder comprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Si alguien está enfermo, te pido que lo sanes en el nombre de Jesús. Que traigas sanidad, perdone sus pecados, unjas con aceite fresco, Señor, las almas que necesitan, Señor, recibir una porción de tu Espíritu Santo, Dios mío. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra está viva, Señor. Gracias te doy por ella, Señor. Ríos de agua viva correrán dentro de nuestro interior, Señor. Aquellos que creemos en ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos regalas tu sabiduría, tu conocimiento, tu consejo, Padre, a través de la escritura. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te agradecemos, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos tu palabra. Dice, Señor, que realmente solamente tu Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, Padre. De ti recibimos, Padre mío, a través de la escritura, Señor. Abre nuestro entendimiento y danos, Señor, con sencillez palabras de conocimiento y de sabiduría para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a leer en Números, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números capítulo 22. Ahí vamos a leer. Y dice, Balac manda a llamar a Balaam. Y vamos a ver quién era Balac. Y vamos a ver, era un rey, según nos cuenta la escritura. Y nos dice así la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. ¿Quién era entonces el rey de Moab? Era Balac. Balac era su nombre. Primeramente, vamos a ver cuál es el significado del nombre de este rey. Vamos a empezar por ahí. El rey se llamaba Balac, era hijo de Zippor, era de los hijos de Moab. Ahí era donde estaba toda la descendencia y ese rey era el que estaba reinando sobre Moab. Y Balac significa su nombre. El nombre de este rey significa devastador, destructor, significa asolador. Ese era el significado.
y vamos a ver qué nos cuenta la Escritura. Vamos a empezar a desglosar desde el capítulo 22 en adelante, del 1 al 4. Y ahí estamos leyendo entonces que en el 5 y 6 dice que le hace una invitación Balac al profeta Balaam. Y entonces ahí podemos leer que dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. En esta escritura podemos ver el reconocimiento que estaba haciendo este rey que se llamaba Balac de Moab, que primeramente estaba reconociendo que era un pueblo fuerte. Sabía que era un pueblo fuerte, pero quizás dijo, pueda herirlo, quizás yo pueda dañarlo, quizás yo pueda destruirlo, no importa cuán fuerte sea. Para eso necesito que alguien me ayude. Voy a conseguirme a un profeta, a alguien que le maldiga. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, porque le dice así de esta manera: al que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de la adivinación en su mano, y llegaron a Balac y le dijeron las palabras de Balac. Llegaron hasta Balaam, hasta este hombre, pero las dádivas que llevaban era un reconocimiento a su trabajo como adivino. Porque aquí dice que eran dádivas de adivinación. Hoy en día hay muchos que se dicen profeta de Dios, pero sin embargo ellos están tras la dádiva y no son más que adivinos que están usurpando un lugar, como que se dicen profeta de Dios, que van a darte una bendición, de parte de Dios, pero no son más que brujos y hechiceros disfrazados de profetas. Vamos a seguir viendo con la escritura. Aquí dice que ellos llevaban la dádiva para pagarle, la dádiva de un adivino, la dádiva de la adivinación, como según se pagaba a un adivino, en su mano. Entonces llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balac. Aquella noche se quedaron en su casa. Este punto es muy importante porque vemos que Balaam no los rechaza. Él les abre la puerta, él los invita a reposar en su casa. Él no los echa, él no los rechaza, él no renuncia a esa oportunidad de recibir una dádiva que era dada justamente por el rey de Moab. Entonces, él dice: bueno, voy a consultar a Dios, voy a ver qué me dice Dios. Así dicen muchos de aquellos que al día de hoy reciben buenas dádivas por sus, entre comillas, profecías. Muchos son mantenidos por el pueblo, que no tiene discernimiento, que no sabe ni dónde está parado, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces le dice: lo que Jehová me hablar, eso diré. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Acaso no sabía Dios? Él todo lo sabe, todo lo ve. Pero quería ver cuál era la respuesta de Balaam. Y entonces Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aquí vemos cómo Dios sí le habla a los adivinos y profetas.
Pero mire usted, porque al final de esta historia, él siempre termina haciendo lo que se le da la gana. Ellos tienen su propio librito, se guían por sus propios consejos y no siguen el consejo de Dios. Y lo vamos a ir viendo. Dios es el que le habla a este falso profeta divino, porque nadie, como dice la palabra, el que no es conmigo es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Y si tú no estás de parte de Dios, entonces estás contra Él, estás contra Dios. Y el que esté contra el pueblo de Dios está contra Dios también. Dice así, entonces Dios le dijo, no lo maldiga porque bendito es. Así que Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que otros. Fíjese usted que no fue ningún siervo, no fue ningún criado, sino que mandó príncipes en la primera oportunidad, y en la segunda oportunidad mandó príncipes más honorables para tratar de convencer. Iba con una dádiva. ¿De qué se trata esto? Se trata de que príncipes habla de un principado, y nuestra lucha, dice la palabra de Dios, que es contra gobernadores de las tinieblas, contra principados y potestades de las tinieblas. Así nos dice la Escritura, que nuestra lucha no es cualquier lucha. Acá dice que por segunda vez es enviado príncipes de más alto rango para tratar de convencer, para que maldijera al pueblo de Dios. Siempre el enemigo del pueblo de Dios, siempre recordando cuál era el significado, que era destructor, que era desolación, recordando el nombre del significado del nombre de Balac, que significaba que era un devastador, que era un asolador, que era destructor. Es el mismo nombre que se le da al enemigo, y era un rey, o sea que gobernaba en un lugar de la tierra donde el pueblo de Dios estaba asentado. Ese gobierno de ese rey destructor estaba en los campos de Moab, ahí donde estaba el pueblo de Dios acampado. Seguimos con la escritura, porque usted va a ver que no se queda, dice que va una vez y vuelve otra vez. No sé si usted puede identificar esta escritura con esa escritura que dice la palabra de Dios, que cuando la casa está limpia y barrida, dice que los espíritus que salieron del tal hombre después que es limpio, después que ha recibido al Señor, nos cuenta la escritura que va y busca a 7 peores que él para tratar de volver a entrar a esa casa donde vivía. De la misma manera, este enemigo vuelve a intentar entrar allí al pueblo de Dios para destruirlo. Dijo, quizá pueda destruirlo, quizá pueda derribarlo, quizá, o sea, no estaba muy convencido, porque necesitaba de alguien que fuera portador de una palabra que le abriera el camino para él poder destruir. Por eso al día de hoy hay un montón de falsos profetas abriéndole el camino a un principado, a un gobernador de las tinieblas que tiene la orden como Balac, que tiene el mismo sentido que tenía Balac, que era destruir al pueblo de Dios, que era maldecirlo para hacerlo tropezar, hacerlo caer. Ese principado, amados hermanos, ese reinado de las tinieblas, al día de hoy sigue operando en el mundo espiritual. Pero lo vamos a ver con la escritura, gloria al nombre del Señor. Vemos que por segunda vez intenta conseguir la boca de un profeta o adivino que diga las palabras que él quiere para poder destruir al pueblo de Dios. Son palabras específicas que tiene que hablar para desviar al pueblo de Dios y destruirlo. Por eso hoy en día el enemigo, el destructor, el desolador, sigue usando profetas y profetizas
que dan palabras tergiversadas al pueblo de Dios para desviarlo de la verdadera palabra de Dios. Entonces dice, vuelve Balac a enviar otra vez más príncipes más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues y maldíceme este pueblo. Y Balac respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Fíjese que él dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. O sea, está diciendo, yo tengo a Dios, a Jehová, al Dios eterno, al Dios que hizo los cielos y la tierra, lo tengo sobre mí. Él es el que me dirige y usted puede escuchar cómo los profetas que son como Balaam, que se venden, que se cambian por dinero, ellos también te dicen, yo también tengo a Dios. Por eso dice la Escritura que al final esos profetas dirán en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, y yo les diré, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces dice que Balaam le dijo, yo no puedo ir, pero les ruego, quédense en mi casa. O sea, los invita a pasar, no los rechaza totalmente, siempre deja esa puertita abierta. Dice, para que yo sepa qué me vuelva a decir Dios. Ya Dios no le había hablado, pero vemos que insiste porque él quiere la recompensa que le han prometido. Por eso le dice, aunque me den plata, aunque me den oro, yo no puedo traspasar esta palabra. Se hace el rogado. Y entonces, pero él igual de todas maneras les abre la puerta y les dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, le dice el Señor, dice, y vino Dios a Balaam esa noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así que Balaam se levantó por la mañana y ya aprontó su asna y fue con los príncipes de Moab. Era lo que estaba esperando. Él quería que Dios le permitiera moverse, que Dios se lo permitiera. El Señor hubiera querido que aquel hombre, porque dice, tal vez se retratara, no sabemos porque la Escritura no lo dice. Y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados también. El asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces Balaam empezó a azotarla, pero el ángel se puso en una senda de viñas que tenía una pared de un lado y una pared del otro. Pero entonces dice que se puso contra la pared y sin querer parece que esta asna le apretó el pie a Balaam y él volvió a azotarla. Viendo el asna que el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Ya estaba muy enojado el Señor, y dice que también Balaam se enojó y ya le empezó a dar y a dar aquella asna, hasta que el Señor Todopoderoso, Dios, Jehová de los ejércitos, abrió la boca del asna, la cual le dijo Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora yo te mataría, le dice. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta ahora. Y he acostumbrado, dice, a hacerlo así contigo. Le pregunta el asna, ¿yo te he pegado, yo te he maltratado? No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Bueno, aquí nosotros, amados hermanos, tenemos por primera instancia viendo que este hombre que le estaban ofreciendo muy buena dádiva por hablar palabras que movieran al pueblo de Dios a la maldición y al mal, le abre la puerta de su casa, no rechaza a los enemigos del pueblo de Dios, no los echa fuera, él los recibe en su casa y allá consigue que Dios le permita ir, no porque fuera la voluntad de Dios, porque Dios no quería eso. Sin embargo, vemos que Dios primeramente le habla
y él no escucha, no obedece. Ya por último el Señor lo suelta, le permite hacer lo que quiere y lo que ese hombre quiere. Entonces después Dios le abre sus ojos, o sea que aquí tenemos la constancia, según nos da la Escritura, de que también estos falsos profetas ven, dice, y vio el ángel de Jehová, dice, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo una reverencia, se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tú al asna estas 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Ahí vemos el juicio que Dios hace a través del ángel diciéndole que su camino es perverso, que él le ha resistido, en el nombre de Dios. La ira de Dios estaba contra ese profeta. O sea que no todo aquel que sale a profetizar Dios está de su lado, ni a su lado. No todo el que dice Señor, Señor, Dios está con él. Escuche bien, por eso es necesario examinarlo todo y retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal, porque palabras tergiversadas dan muchos falsos profetas hay. Recuerde que eran 400 profetas de Baal y uno solo era de Dios, que era Elías. Entonces siempre la mayoría son los falsos y un 1%, menos de un 1% son los verdaderos. Entonces nos dice la Escritura, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré, si te parece mal. ¿Ya no le había dicho el Señor en varias oportunidades que le parecía mal? ¿No le había hablado ya Dios 2 veces antes de salir, aún después por medio de su asna, por medio del ángel? ¿Cuántas veces más le tiene que hablar el Señor? Entonces dice, oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo, ve con esos hombres, pero hablarás lo que yo te diga, eso hablarás. Entonces Balac dijo a Balaam, no envié yo a llamarte. ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac, he aquí que yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Solamente la palabra que Dios ponga en mi boca. ¿Por qué? Porque habían ido estos hombres a contratar los servicios de este profeta. Y él se prestó a eso, le abrió la puerta, le dijo sí, vengan. Muy importante todo esto, hermano, que el Señor nos está mostrando. Cómo el enemigo intenta una y otra vez por personas que se dejan usar por el enemigo. ¿Por qué? Por dinero, por plata, por oro, por bienes, amado hermano. Y si tú los escuchas, tú les permites que ellos te digan supuestas bendiciones que no son bendiciones. Vemos que Dios se enoja y se enoja bastante. Y ahí vamos a ver un poquito cuál es el mensaje de Dios. Vamos a ver cuál es el mensaje que Dios le da para el pueblo de Dios. Vamos a leer allí. Leemos en Números 32, camino perverso, le dijo Dios que él tenía. Y en Segunda de Pedro nos confirma también esta palabra, 2:15, que muestra exactamente cómo estaba el corazón de Balaam. La Escritura dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Así somos muchos de nosotros, como una mula reprendiendo, porque somos muchas veces menospreciados, golpeados, apaleados por los que se dicen profetas y profetisas de Dios, porque están hablando mentiras, porque aman el precio de su iniquidad, el precio de su maldad. Lo único que sueñan es con dinero, sueñan con riquezas, con que Dios les da riquezas.
Dice la palabra, la raíz del pecado de Balaam era el amor al dinero. Por eso Judas 1:1 lo llama el error de Balaam. Ahí lo vemos claramente en la escritura. El rey le dice, ¿acaso no puedo yo honrarte? Eso le dice Balac, el rey de Moab. Eso mismo le dice. Ahora vamos a ver cuál es la palabra. Leemos para eso número 23 que Dios le da a Balaam. Y dice en el capítulo 23 del verso 4, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Jehová puso palabras en la boca de Balaam. Y vemos el verso 8 que dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? He aquí que un pueblo habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿O quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí que has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Entonces dice, vamos a ver, Jehová le sale al encuentro de Balaam y puso palabras en su boca y le dijo, vuelve Balac y diles así. Vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí que he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque es muy importante. Aquí este verso 21, entre el 20 y el 21, que dice que él dio orden de bendecir. Y el 21 nos especifica por qué no ha notado iniquidad en Israel, ni ha visto perversidad, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, y Jehová Dios está con él. Ahora vas a saber por qué tantas veces que te han maldecido, amados hermanos, cuántas veces te han maldecido, a mí también me han maldecido, me han dicho te vas a quedar postrada en una cama, te vas a morir, Dios está cortando gente. Han venido, hermano, a maldecir mi vida, para desearme el mal, para desearme que sea cortada, que sea muerta, que sea enferma. Eso no son bendiciones de un hermano, de una disque profeta o profetisa, o un profeta o una profetisa, que diga te vas a caer en cama y vas a morir, y que otro te maldiga, también deseando que caigas y seas destruido. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? Bendecid y no maldigáis. No decíes mala a nadie. ¿No dice la palabra? Sin embargo, aquí vemos que ¿por qué no podía entrarle con el pecado? ¿Por qué no le podía entrar el enemigo al pueblo de Dios? Porque no había iniquidad en ese pueblo, no había perversidad. Por lo tanto, dice este profeta adivino que iba a recibir un pago por maldecir. Dijo, no puedo decir lo que Dios no ha dicho. Dice, ¿por qué? Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Dios ha guardado al pueblo, ha bendecido. ¿Entienden, hermanos? Dice, ya que no maldices, le dijo Balac, tampoco lo bendigas. Entonces Balaam respondió y le dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga es lo que tengo que hacer? Aún los brujos y hechiceros se sujetan a Dios, hermano. Escuche bien, se sujetan porque dice la Escritura, ¿quién será aquel que te pueda hacer mal si tú haces el bien?
Lo dice la palabra de Dios, hermano. Nadie te puede hacer daño, nadie, absolutamente, si tú estás haciendo el bien. ¿Por qué es que cae el mal en el pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo se aparta del camino del Señor, porque el pueblo peca contra Dios. Por eso es, mi amado hermano, que el enemigo se les mete. ¿Por qué viene destrucción? Vamos a ver, aquí vamos a ver también un rey, pero este rey se apartó del camino de Dios. ¿Y qué le pasó? Ahí vemos en Primera de Samuel, en el capítulo 28, un pasaje muy conocido del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl había desobedecido la orden de Dios y Dios lo había desechado, aunque había sido ungido por rey. Dice, y Saúl había arrojado, leemos en el 28, el verso 3, dice, Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos los había echado a todos los adivinos, los había quitado. Y dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en gran manera. Dice, se turbó en gran manera. Entonces, dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Por qué no le respondió Jehová? Aquí vemos que a este adivino Dios le habla para el pueblo de Dios. Pero como no encontró iniquidad en el pueblo de Dios, no pudo maldecir este adivino, este disque profeta, que lo único que estaba haciendo era tratando de complacer a los enemigos del pueblo de Dios. Estaba contra el pueblo de Dios. Recordemos lo que dice la Escritura: el que no es conmigo, contra mí es. Él quería complacer a los enemigos del pueblo de Dios, quería maldecir. Pero aquí en este caso vemos que Saúl, que Dios estaba enojado con él, dice que quiere consultar a profetas, pero Dios no le habla. Entonces Saúl dijo a su criado: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte a sus criados. Y ellos le dijeron: hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Por lo tanto, Saúl se disfraza y va y le dice: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: pero tú sabes bien que Saúl ha echado a los adivinos de la tierra. Dice: ¿por qué me pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces la mujer le preguntó: ¿a quién quieres que te haga venir? Y le dijo: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le preguntó: ¿cuál es su forma? Y dijo: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y vino humillado y rostro en tierra, hizo gran reverencia. Ahí vemos un detalle muy importante, que es que aquella mujer, por el espíritu de adivinación, sabía quién era él. Aquellos que dicen: oh, pero él sabe cómo yo me llamo. Ah, pero es profeta porque sabe cómo yo me llamo. Mire cómo el adivino sabía el nombre. Mire cómo sabía quién era Saúl. Aquellos que escuchan a todo tipo de profetisas y profetas, entre comillas, que se dicen de Dios. Preste atención, porque esta mujer veía como dioses que subían de la tierra no vinieron del cielo, no, venían de debajo de la tierra. Entonces, ¿qué era Samuel? Ahora vamos a ver, ¿era Samuel que venía de debajo de la tierra? ¿Qué es lo que hay en el centro de la tierra, hermano? ¿No está el Hades allí? Vamos a ver acá qué nos dice la Escritura. Dice: viene un hombre anciano cubierto con un manto. Entonces Samuel le dijo: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Suponiendo que fuese Samuel, porque aquí dice, entendió que era Samuel. Un entendimiento confuso que tenía el rey Saúl, un entendimiento
entendimiento perturbado totalmente, atemorizado y temblando, fue a consultar a una adivina, a una bruja. Entonces él entendió, pero él ya estaba confundido, ya estaba salido de los caminos de Dios, ya ni Dios le hablaba. Entonces ni por profeta ni por nadie, Dios se había apartado de él, lo había desechado. Entonces, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha desechado. También el enemigo sabe porque lo que tú haces, en qué tú pecas, por qué Dios te desecha o por qué Dios no te desecha. Leímos claramente en la escritura que leímos de Balaam, como él decía, no, Dios no ve injusticia, Dios no ve iniquidad en el pueblo, Dios no ve iniquidad en Israel, por lo tanto no puedo maldecir, porque no había maldad, no había iniquidad. Dios está con ellos, le decía, Dios está con ellos, no podía maldecirlo. Pero aquí en este caso le dice el supuesto Samuel, que no era más que espíritus que subían de debajo de la tierra, engañadores, le dice, tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste. O sea que por más que te estén diciendo una supuesta profecía, tenés que examinar muy bien, tenés que estar muy derecho delante de Dios, aún pedirle al Señor que te libre, que abra tu entendimiento. Por eso el Señor nos ha enviado a escudriñar las escrituras, que es la profecía más segura, y no dejarse llevar por esos profetas y profetizas que te dice, báñate con aceite, me dijo Dios, y la escritura no lo dice. La escritura no lo dice. Dice que el aceite es solo para los enfermos, no dice que es para los hombres. Entonces, dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces dice que Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y aquí hay otro detalle bien importante, porque dice, Jehová te entregará y mañana tú estarás conmigo. ¿Para dónde iba Saúl? ¿Iba para el cielo o iba para el infierno? Dios lo había desechado. Entonces el que le estaba hablando, aquí está comprobado que no era Samuel, no era el profeta Samuel, porque dice, mañana estarás conmigo. ¿Y de dónde vino este supuesto profeta Samuel? Vino de debajo de la tierra. Entonces el pueblo de Dios escucha a cualquier espíritu, escucha a cualquiera que se dice profeta de Dios y no examina, como dice la escritura, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenido de toda especie de mal. No todo aquel que se dice de Dios es de Dios, no todo el que se dice profeta y profetiza de Dios, por más que se ponga el velo blanco en su cabeza. Hay mujeres hablando mucho disparate que Dios no ha dicho y mezclan la verdad con la mentira, como hizo Satanás con Jesucristo, con nuestro Yahshua, con Cristo, cuando el Señor pasó allí por ese ayuno tan grande. Vino hablándole con la palabra de Dios. ¿Acaso Satanás es profeta? No, no lo es. Él es mentiroso, es padre de mentira. Y el pueblo de Dios está creyendo a todo espíritu. Tengamos temor, amado hermano. Vamos a ver cuál fue el consejo que le dio Balaam a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe el enemigo cómo hacerte caer? ¿Cuál fue la recomendación que le dio? Vamos a leer entonces en Apocalipsis 2:14 y en Jueces capítulo 25. Sabemos lo que el Señor nos dice de esta manera. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Números 23:21 nos dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor no había visto, pero ¿cuál era el consejo que le estaba dando Balac? ¿Cuál era el consejo? Que le dieran mujeres. ¿Mujeres para qué? Para que hicieran fornicar tras los ídolos.
para que los hicieran fornicar. Leemos en Micaías 6:5 que nos dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová, para que conozcas la justicia de Jehová. Le dio consejo que si le ponía mujeres hermosas, entonces tropezarían, inducirían a estos hombres a fornicar contra Dios y adorar otros dioses. Usted lo puede leer en la Escritura, Jueces capítulo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Tuvo él cuestión contra Israel, hizo guerra contra ellos. Y Apocalipsis, que nos dice claramente 2:14, que tiene contra ti, dice: tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel. Hermanos, esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros tomemos en cuenta las palabras de nuestro Dios. ¿Cuántas iglesias hay que están poniendo tropiezo al pueblo de Dios? Que le dice: tú te puedes recasar, recásate, porque antes te casaste por el civil y ahora te puedes casar por la iglesia con otra persona, por supuesto, porque claro, no es yugo igual. Y como ese consejo, sí, tú puedes andar, vístete como quiera, anda como quiera, porque Dios no mira lo de afuera. Y así son muchos consejos para que Dios encuentre iniquidad en usted. ¿Por qué entonces se mete el mal en su vida? ¿Por qué se mete el enemigo en su vida, en su familia? ¿Por qué puede destruirlo? Porque al final después fueron destruidos. Israel, muchos de ellos que se contaminaron con mujeres que no eran del pueblo, fueron destruidos por causa de la fornicación. Yo le había dicho que no buscaran mujeres de afuera. ¿Y ellos qué hicieron? Por el consejo de Balaam, que le dio a este rey Balac. Dijo: yo no lo puedo maldecir, pero les dio el consejo para desviar al pueblo de Dios. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, con los consejos que están dando hoy los pastores, profetas y profetizas, para que se haya iniquidad en el pueblo. Han hecho del aceite un amuleto para protegerse, cuando la sangre de Cristo, cuando el mismo Cristo, cuando Jesús, nuestro Señor, dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ahora te cambian, dicen: no, porque el aceite tiene el mismo valor que la sangre. ¿Dónde está escrito? Eso es mentira del diablo. Esas profetizas, esos profetas que dicen que son de Dios, están diciendo eso. Y eso es mentira, porque la Biblia no lo asegura. La Biblia no habla eso. Por lo tanto, si no está escrito en la palabra, ahora el aceite, entonces en vano murió Cristo. En vano murió Cristo si el aceite del supermercado vale lo mismo que la sangre de Cristo. ¡Qué mentira! Les está diciendo el diablo al pueblo, y el pueblo de Dios está creyendo. Dios no es mentiroso. El pueblo de Dios está creyendo falsas profetizas, falsos profetas, falsos pastores que están diciendo que el aceite del supermercado te protege. A mí me dice la Escritura que la presencia de Dios, el que mora bajo la presencia de Dios, es el que está protegido. El que cree en Cristo, el que tiene fe, el justo por su fe vivirá. Volvámonos a la Escritura, porque donde el enemigo vea, donde Dios vea que hay iniquidad, y el enemigo también lo ve, como en el caso que les leí, el segundo caso de Samuel y Saúl, había iniquidad, y por eso pudo ser destruido él y su familia y el pueblo, porque había iniquidad. Pero en el primer caso no pudo ser destruido porque Dios no veía iniquidad, tampoco el enemigo la veía. Aquí vemos cómo Samuel, el que supuesto Samuel, que no era Samuel, sino un espíritu engañador, le dice: mañana estarás conmigo, te llevaré conmigo. ¿Y dónde estaba el verdadero Samuel? Si era siervo de Dios, estaba con Dios. Este no era siervo de Dios, este vino de abajo. O sea que los brujos, los hechiceros ven los espíritus.
hablan con los demonios y hablan con Dios y traen parte de verdad y parte de mentira. Por eso es que tenemos que leer la Escritura. Por eso el Señor reprendió a Satanás, porque le vino a hablar con la Biblia. Le decía al diablo, escrito está, di a estas piedras que se conviertan en pan. Tírate de este monte, que el Señor Dios mandará ángeles. O sea, te va a hablar con la Escritura, pero necesitas al Espíritu Santo de Dios, porque dice la Escritura que Él nos conducirá a toda verdad y a toda justicia, nos enseñará todas las cosas. Es el Espíritu Santo, porque solo los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son los que son verdaderos hijos de Dios. Esta es la diferencia. Enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Hay hombres y mujeres que se dicen de Dios, pero no son de Dios, que se dicen que son los profetas de Dios, como este que se decía que era el profeta Samuel y no era el profeta Samuel, porque le dijo, mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Había desobediencia, incluso le dice, Dios te ha desechado por tal y tal cosa. Te llevo conmigo. Así es el enemigo, mentiroso, padre de mentira. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento. Abre el entendimiento de mis hermanos, Padre, para que puedan ver por el Espíritu, para que puedan discernir por el Espíritu, Padre. Tu Espíritu Santo repose sobre aquellos que abren sus corazones para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu ayuda, porque muchos falsos ministros han salido por el mundo que solamente aman, Señor, las dádivas de la adivinación y andan diciéndose soñé, soñé y profetizan muchas mentiras, Señor, para engañarnos, para conseguir dádivas, Padre, porque aman el dinero, aman la fama, aman, Señor, el reconocimiento y a ti no te dan la gloria, bendito Dios. Santo es el Señor. La paz de Cristo sea con todos nosotros. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén.